Vamos a iniciar con la clase número 4, el corazón, el centro de comando del carácter. Esta es la página 45. 45. Entonces quiero empezar mostrándoles. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no aparece? Ya, aquí apareció. Mostrándoles esto. Ahí todos ven, ¿verdad? ¿O Sí, todavía señor. no? Buenas Listo. noches. Hola, profe, yo soy Bueno, Tatiana. Tatiana, bienvenida. Les presento a Tatiana. Ella es una nueva integrante a partir de esta semana. Y ella va a ser parte del grupo, ay, no recuerdo. Creo que el grupo 2. ¿Me confirma, por favor, el líder o la líder? Del grupo número 1, profe. Ah, del 1. Ah, listo, gracias. Del grupo número 1. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces voy a mostrarles aquí esta imagen del semáforo. Entonces quiero que se imaginen que Dios utiliza un semáforo. Dios usa un semáforo cada vez que tomamos una decisión para saber si es buena o si es mala. Y quiero preguntarles, ¿cuántas veces nos hemos pasado ese semáforo en amarillo? Donde viene una pregunta o una decisión que tenemos que tomar y antes de pensarlo, pasamos de una. No pensamos, avanzamos sin, mejor dicho. Y quiero mostrar algunas situaciones. Tengo aquí, por ejemplo, 5 situaciones. Y quiero que ustedes me digan qué color debería ser. Ahí vamos a ver el color rojo, que es detente. Todos lo conocemos cuando estamos conduciendo. El amarillo, que es piénsalo en esta actividad. Y el verde es avanza. Entonces aquí quiero preguntar, ¿cuál de esos colores deberíamos tener en cuenta o cuál sería ese color que Dios nos mostraría a nosotros? Enfrente primero, criticar a alguien que me falló. Detente, piénsalo o avanza. ¿Qué dicen ustedes? Detente. Detente, ok. Detente. Y piénsalo también. Ok, una amarilla, una roja, otro rojo, listo, bien. Vamos con otro, esperar en oración antes de tomar una decisión importante. Detente para esperar. Ok, ¿qué más dice? Detente o piénsalo. Ok, Detente. rojo, amarillo. Bien, vamos con la siguiente. Tomar una oportunidad que te aleja de Dios, pero es muy buena económicamente. Detente. Definitivamente. Detente. Detente. Ok, bien. Ayer estaba hablando con unos amigos y les comentaba eso, que a mí me pasó. Yo estaba buscando trabajo hace, no sé, como 6 años y se me dio la oportunidad. Yo no quería en un call center por nada del mundo, pero pues dijeron, no, que es muy bueno, que pagan bien, que no sé qué. Dije, bueno, apliquemos. Pasé todos los filtros. Y cuando pregunté horarios, me dijeron de domingo a domingo, descansos alternos, rotativos. Y yo, uy, no. No, tengo el grupo los sábados, tengo que servir los domingos. No. Digo, señor, prefiero quedarme desempleado antes de alejarme de ti y de tu obra. Entonces, mejor, detente. Pilas. Hay unos principios. 4, perdonar a quien te hirió. Avanzar. Ok, bien, bien, muy bien. Y mentir para evitar problemas. Detente. Detente. Piénsalo. Detente. Piénsalo. Me Piénsalo. gusta el amarillo, me gusta el Detente. amarillo. Sí, piénsalo. Bien, listo. Vamos entonces a ver, a la luz de la palabra, cada uno de los colores. Y quiero que ustedes me digan, según el versículo que vamos a ver, si es rojo, si es verde o si es amarillo. El primer texto es Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. 14, 12. Dice así, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte.
Es el primero. ¿Listo? Vamos con el segundo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Ay, se me pegaron estas hojas. 5:21. Dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Entonces el segundo, si no pongan a prueba todo lo que dicen, o lo que se dice mejor, y retengan lo que es bueno. Y el último es Proverbios 3, otra vez a Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Ese dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, ¿cuál creen que es el rojo? ¿Cuál es el amarillo? ¿Y cuál es el verde? Primero es el rojo. Segundo es el amarillo y el tercero es el verde. Ok, El un segundo. concepto. ¿Qué dicen los Segundo. demás? El segundo yo le diría que es el verde y el último el amarillo. Y el Ok, primero es el rojo. ok. ¿Quién da más? Mira, amarillo. Y Proverbios 3. Verde. Ok. Bueno, entonces vamos a leer. Proverbios, capítulo El 3. primero es Dale. el primero es piénsalo, o sea, es el amarillo. Mm. El segundo es el verde y el tercero es detente. Listo, listo. Bien, bien, bien. Vamos a ver entonces a descubrirlos. Vamos con Proverbios 3:6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Ese vamos a tomarlo como el verde. Ujú. El verde. Mm. Para buscar la voluntad de Dios necesito primero relacionarme con él y leer la palabra. Y con base a eso sé qué camino tomar porque ya conozco la palabra. Entonces, por ejemplo, en la decisión que yo tomé, no tuve que pensar nada. No tuve que pensar nada, ni menos detenerme a decir, espere un tiempo, Señor, confírmelo. No, yo conozco los principios. Mm. Desde una, avanzo. No, yo conozco la voluntad de Dios. Lo que debo hacer es rechazar la oferta de una. Listo, el otro. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Ese sí es, detente, detente. Porque si no nos detenemos en ese semáforo en rojo que Dios nos está colocando, pues de una nos vamos a ir a la muerte, al abismo. Y no únicamente una muerte física, sino espiritual, financiera, en alguna área de nuestras vidas. Y es muy triste no ir a un abismo de muerte cuando no somos capaces nosotros mismos de tomar las decisiones correctas porque estamos desconectados de Dios. Y el último, que es Primera Tesalonicenses capítulo 5:21, que es el amarillo. Pongan a prueba a todo lo que se les dice. O sea, pregunten, razonen, indaguen. ¿Por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Y qué pasa si hago aquello? ¿Qué pasa si hago lo otro? Debo yo pensar bien. Y dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahí está un consejo maravilloso en el 22. Aléjense de toda clase de mal. Entonces, ahí empezamos con este semáforo de las decisiones de mi corazón. Nuestro corazón está llamado a tomar cientos de decisiones al día. Y uno de los textos que vamos a empezar a conocer mucho más durante esta clase está en Proverbios 4:23. Y es aquí en este momento donde quiero darle la palabra al grupo número 2, donde les voy a dar una pequeña actividad introductoria
respecto a las preguntas de razonamiento que están basadas en el versículo clave. Los Perdóname, escuchamos. perdóname, ¿cómo es el capítulo? Proverbios 4, 23. Está en la página 47. Listo, entonces el grupo número 2, los escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, ya comienza, hermanita. Buenas Buenas noches. noches, ya Gracias. estoy compartiendo aquí. Un momentico, se me perdió la imagen. Ay, Dios mío. Ujú. Profe, una pregunta. Señora, Ven donde dice que después de haber realizado la lectura del capítulo, reflexione y responda. ¿Cuál capítulo? en donde dice el devocional, Sí, señor. ahí estamos ya en el capítulo 3 del libro de la profeta. Bueno, señor. Gracias. Ya tú tienes el material, ¿verdad? Sí, sí, señor, ya me lo entregaron. El que dice enamórate de Dios. Sí, ese mismo. Ok. Listo. Ay, disculpe. Ay, disculpen que no me deja. ¿Te ayudo en algo? Si quieres envíamelo a WhatsApp, yo te ayudo. Sí, porfa, ya se la envío, profe, un segundo. Porque esto está aquí complicado. Dale, dale. ¿Al personal o al grupo? Al personal, si quieres. Vale, ya se lo envío. No me ha llegado todavía. Listo. Profe, ya se la envié, hágame el favor y me la comparte. Ahí en la pantalla, gracias. Ya me llegó. Listo. Vale, perfecto. Buenas noches, queridos hermanitos. Bendiciones. Hoy vamos a profundizar en la importancia de las decisiones del corazón para formar nuestro carácter a la imagen de Jesús. El corazón es la fuente de vida cuando tomamos decisiones que forman el carácter de Dios en mí. En la palabra de Dios encontramos Proverbios 4:23. Habla de que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este versículo que nos enseña que por medio del corazón somos dirigidos. En hebreo encontramos que el corazón significa mente, memoria, pensamiento, inteligencia, razón y conciencia. Y en hebreo se escribe levat, ahí como está escrito ahí como se ve en la imagen. Sí, ¿esto qué implica? ¿A qué nos lleva este versículo? Que debemos cuidar, guardar y cultivar con lo bueno nuestro corazón.
Quiero leerles un versículo de la Biblia que es Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo bueno, en lo puro, en esto pensar, nos habla de que debemos hacer con nuestros pensamientos esta palabra, ¿sí? Y así podemos cultivar nuestra mente, pensando en lo bueno, rechazando los dardos del enemigo, que siempre nos ataca con malos pensamientos, negativismo. Siempre debemos pensar positivamente. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón o mente, que es lo mismo como nos dice la palabra? Manteniéndonos en una relación con Dios. ¿Cómo nos mantenemos en una relación con Dios? Orando, leyendo palabra y ayunando. O sea, si nosotros no oramos, no alimentamos nuestra vida espiritual, estamos presa fácil para el diablo, para el enemigo. Estamos abiertos a recibir sus dardos, siempre sus pensamientos negativos, tú no puedes, tú no vas a lograrlo, te vas a enfermar, que siempre pensando en lo negativo. Ese es el plan del enemigo. Pero Dios, con esta palabra, nos dice que debemos pensar en lo bueno, siempre llenarnos de buenos pensamientos. La lección 4, aquí en el corazón, nos habla de la ley moral que determina mi carácter. Yo averigüé qué es la ley moral y me encuentro que es la guía divina, o sea, la de Dios. La ley moral es la que nos guía. Y en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento cómo nos guiaba Dios a través de los mandamientos que le dio a Moisés, que decía no robar, no matar, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esos mandamientos era la manera de Dios guiarnos. Nunca nos obligó, pero siempre nos mostró el camino correcto, el que debemos seguir. Otra parte de la Biblia está en el Nuevo Testamento. Fue cuando Jesucristo vino a la tierra y nos dejó sus enseñanzas, ¿sí? En esta enseñanza podemos ver cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento. La palabra dice que debemos amar al prójimo, ir a ser discípulos, predicar el evangelio, ir por todas las naciones, ganar las almas. En el Antiguo Testamento nos dirigió con los mandamientos, en el Nuevo Testamento con la conducta, con las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. También encontramos carácter, temperamento y personalidad aquí en el corazón. La personalidad nos hace único. Ejemplo, unas personas, pues yo lo hice algo más fácil. Algunas personas son penosas para ir a predicar a alguien, decirle, ay, te invito a la iglesia, conoces a Jesús, para evangelizar, digamos, eso así. Hay otras que no, hay otras que les gusta. Es fácil. Entonces, esas cosas, esa personalidad es la que nos hace únicos, que algunos son penosos, que algunos sí lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer. El carácter es lo que nos define. Ejemplo, si eres una persona que no te rindes, que luchas por lo que quieres, que lo consigues, que persistes y consigues lo que te propone, ese es un ejemplo del carácter de nosotros las personas. Y el temperamento es con lo que nacemos, ¿sí? Yo lo relaciono pues con lo genético. Dice una vez, no, es que yo soy mal geniada, un ejemplo. Sí, yo soy mal geniada porque salí así a mi papá, a mi mamá. No, es que mi papá o mi mamá, alguno de los dos es más genial, entonces yo salí así. Entonces, ahí está la definición del temperamento. También la lección 4 nos habla de en qué momento Eva desobedeció a Dios. Cuando nosotros tenemos claro que la palabra es la que nos dirige, nos guía, y no la obedecemos,
ahí viene la reprensión, digamos así. Viene la reprensión, Dios nos corrige, tenemos consecuencias. Dios nos da dos caminos, el del bien y el del mal. Es nuestra decisión escoger, igual en una palabra, él dice que él nos manda que escojamos el camino del bien. El de él está el ancho y está el angosto. Entonces ya es decisión de nosotros cuál escogemos. Porque cada decisión que tú tomes va a tener una consecuencia. Si decides hacer el bien o si decides hacer el mal, vas a tener consecuencias. Entonces, espero que les haya quedado claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le gustó? Bueno, espero que bendiciones. Entonces, ahora sigue nuestra hermanita Adriana. Sigue con la siguiente parte. Muchas gracias, Olivette. Bueno, yo les voy a explicar esta noche respecto a la lección 4. Es muy importante porque es el corazón y el corazón es como el centro, como el motor de nuestro cuerpo, en que el Señor Jesús se fijó mucho en hacer esta parte del cuerpo para nosotros como seres humanos, como si hijos de Él. Entonces, en el corazón es muy fundamental porque es la parte suprema, es la parte donde el Señor Jesús formó nuestro carácter. Y en el carácter y en nuestro corazón tenemos que tomar decisiones. Y una de las decisiones que él más como que nosotros como seres humanos debemos tomar es si ser obedientes o no ser obedientes. Entonces Él nos da libre albedrío en eso. Cuando ustedes toman decisiones diariamente o nosotros, si nosotros tenemos una comunión con el Señor Jesús y colocamos todas las cosas que diariamente hacemos y vamos a nuestros proyectos, pues nuestros anhelos, o lo que el profe explicaba, debo tomar este trabajo, no debo tomar, o nosotros colocamos el corazón y cuando tomamos una decisión con el corazón y sin haberle consultado a nuestro Señor Jesús, podemos equivocarnos. Y ahí es cuando vienen malas decisiones, como malos pensamientos, es cuando pasan pecados como los adulterios, como las fornicaciones, como los hurtos, como decir mentiras, como en fallas. Pero si realmente tú dices, voy a ser obediente, voy a hacer las cosas como el Señor Jesús me ha enseñado a través de la palabra, tengo un compromiso con el Señor Jesús, soy muy responsable en todas las cosas que Él me ha enseñado a través de su palabra y a través de lo que diariamente nos aprendemos nosotros como esa comunicación con nuestro Padre. Entonces ahí tomamos decisiones exactas. Sí, a veces nos equivocamos, porque como seres humanos nos equivocamos, pero si nosotros le llevamos todo a nuestro Padre, Señor, perdóname, Él nos va a perdonar en las cosas que nos equivocamos. Pero en el corazón, ahí lo que yo entendí y les expreso, es que ahí es donde nosotros tomamos decisiones correctas o erróneas. Yo les quería expresar, si ustedes al leer la lección, si ya la han leído, ¿me están escuchando? Si la han leído, él dice que en esta lección, en la página 50, nos dice que nos detengamos por un momento, en un momento y piense en las 3 últimas decisiones que tomó hoy. A mí me impactó mucho porque sí, nosotros debemos, para Dios, a Él le agrada si nosotros colocamos todas las intenciones en nuestros proyectos día a día y se las consultamos para Él como papá nuestro, Él le va a alegrar mucho el corazón y si tomamos buenas decisiones. Entonces, para mí, para Adriana, yo hice esta explicación y les voy a compartir. En ser obedientes, aprender de Dios.
cumplirle al Padre nuestro Señor Jesús con nuestras promesas, con lo que nosotros tenemos un compromiso con nuestro Padre, decisión de aceptar y de realizar los cambios para ser un mejor cristiano. Entonces sí tenemos que hacer cambios y tenemos que poner todo en las manos de nuestro Señor Jesús. Y que tener mucho cuidado en las decisiones que tomemos de corazón. Entonces, hasta ahí termino. Les doy muchas gracias por atendernos en nuestra explicación y espero que les haya agradado. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente, muy bien, muy bien. Gracias por esa interesante explicación. Quiero hacer como una pequeña únicamente, por acá está. Pequeño cierre respecto a la palabra corazón, que me parece muy importante, y enfocarnos en lo que está en la etimología de la palabra corazón. Si vamos a la página 47, en la parte inferior dice palabra clave y dice corazón. Aquí vamos a encontrar varias cosas interesantes. Recordemos que la Biblia no podemos estudiarla con nuestra cultura latinoamericana. Tenemos que estudiarla con la cultura hebrea. Si nosotros tomamos la palabra de Dios con la cultura latinoamericana, no vamos a equivocar mucho. Y vamos a decir muchas herejías. Y después nos van a sacar de la iglesia corriendo a patadas. Lo importante es que podamos realmente entender la palabra de Dios desde la cultura hebrea, porque fue escrita por ellos. Y encontramos, por ejemplo, habíamos hablado hace unas clases del Shema, que es la oración en los cuales el Señor le dio, o que actualmente hacen los judíos desde mucho tiempo, una oración muy interesante, que es el Shema, y lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a repasar nuevamente esa oración, que dice así: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Viene algo interesante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si usted va al original de ese versículo, va a encontrar la palabra lev o levab, una de las dos. Y para los judíos, el corazón sostenía la vida. Si alguien no tenía corazón, no tenía vida. Para el judío habían varias cosas en el corazón, específicamente como unas 6 cosas específicas en el corazón. La primera, el saber. La información estaba en el corazón. La intelectualidad estaba en el corazón. Por eso la palabra habla de que guarda mis mandamientos en tu corazón. Entonces ahí en primero está el saber. Conoces esos mandamientos, tienes que leerlos. Y para leerlos viene una segunda parte, que es lo que quiere hablar el corazón, que es entender. El corazón habla de yo adquirir un conocimiento y entenderlo. Entonces, no únicamente yo adquiero esa información, sino la entiendo. Porque eso me va a llevar al tercer punto de lo que significa el corazón para los hebreos, que es sabiduría. Entonces yo adquiero conocimiento, adquiero información, la entiendo y con esos dos puedo tomar decisiones. Correctas o no correctas depende de mí y de la información y del razonamiento que yo haya tenido. Que me va a ayudar a mí a un cuarto, que es discernir. El corazón habla de discernir entre el bien y el mal, entre la sabiduría del cielo y la sabiduría terrenal. Eso lo estamos aprendiendo en los grupos de crecimiento. Creo que hace 15 días se habló de la sabiduría. Que había una sabiduría terrenal y una del cielo. Y esa decisión de discernir entre bien, lo bueno y lo malo va a traer un gozo o una tristeza. Ahorita el apóstol nos lo va a explicar con un ejemplo muy interesante y con una frase muy, muy llamativa. Entonces, ¿qué habita en el corazón según los hebreos? 4 cosas. Por eso está dividido ese corazón en 4.
El primero, los pensamientos. En los pensamientos está el saber, el entender, la sabiduría, el discernimiento, todo el conocimiento que está acá, los pensamientos. Pero también están las emociones, lo que me lleva a sentir por alguien o por alguna situación, odio, alegría, felicidad, emoción, tristeza, melancolía, depresión, angustia, ansiedad, todo está allá. ¿En dónde? En el corazón. Luego viene el tercero, que son los deseos. Son las decisiones. En mis decisiones están los deseos más profundos. Y hay un pastor, una predica de Dante Gebel, que me parece muy interesante. Y él, por ejemplo, hablaba, en un ejemplo decía él, imagínense que durante un día no hay ley, ni bíblica ni terrenal, no hay ley. Y cada uno hace lo que quiera, lo que más desee puede hacer. Durante esas 24 horas, ni Dios lo va a ver, ni la justicia lo va a juzgar. Nada va a pasar. Si usted se pone a hacer una lista de corazón realmente, sinceramente, usted va a empezar a mostrar lo que habita realmente en su corazón. Ay, me gustaría tener relaciones sexuales con tal persona o con tales personas. Pero ¿por qué no lo hace? Ay, es que está mal visto. O es que se pone brava mi esposa. O mi esposo se enoja. Entonces no lo hago por una convicción real, sino porque es que hay un deseo interno, pero no lo hago es porque algo me lo prohíbe, algo me lo impide, un externo, un factor externo, no un factor interno. Y eso está dentro de mis deseos. ¿Está mal? Son mis deseos naturales. Lo que está mal ya es dejarlos florecer. Ayer el pastor hablaba del pecado. El pecado no nace de un momento a otro. La profeta nos decía en un encuentro, no puede decir, ay, es que caí en pecado. Un líder no puede decir, ay, es que caí en pecado con la diácona. No cayó en pecado, hermano. Porque es que usted no estaba orándole al Señor acostado en la cama y abrió los ojos y encontró a la diácona encima suyo. No, hubo un deseo, un pensamiento, un texto, una palabrita, un regalito, una salida, y que llevó a tener una relación sexual. Entonces no se cayó, que estaba por allá pensando en el cielo y ¡pum! Cayó y qué pecado. No. Y es eso, por los deseos que hay y habitan en mi corazón. Que en muchos casos, por supuesto, en todos nosotros hay deseos negativos, hay deseos malos, que no lo hacemos porque la ley nos lo prohíbe o porque Dios lo prohíbe. Pero en nosotros está ese deseo. ¿Qué más habita en el corazón? Lo físico, que es el último. Y en ese físico entran muchas cosas. Uno, un paro cardíaco, un infarto. La palabra habla de un infarto que le dio un rey. Separó su corazón como una piedra y no hablaba que estaba duro de corazón, que no quería recibir nada, sino que murió fulminante. Le dio un paro cardíaco, un infarto. Sabiduría y discernimiento también habla de lo físico. Entonces, esto abarca el corazón dentro de la cultura hebrea. Y vamos entonces a ver el video de nuestro apóstol para poder entrar con mucha información que él nos va a dar respecto al corazón y cómo podemos aplicar la Biblia dentro de nuestras decisiones. Prestemos mucha atención. Profe, yo no escucho. Yo tampoco. Ya intentamos nuevamente. Permítame ver qué pasó. En las manos de Dios. Ahora sí, sí, profe, muchas gracias. Listo, de una.
Buenas, buenas, buenas. Un saludo cariñoso a todos esos hermosos estudiantes que se están preparando para ser instrumentos en las manos de Dios. Módulo 2. Buenas, buenas, buenas. Un saludo cariñoso a todos esos hermosos estudiantes que se están preparando para ser instrumentos en las manos de Dios. Estamos en el módulo 2, Influenciadores 2, y ya hemos visto 2 clases. Ahora vamos a ver la tercera clase. Recordemos que la primera clase hablé acerca de conocer a Dios es el reflejo de mi personalidad. Ahí vimos quién es Dios y estuvimos hablando que Dios es una persona que tiene conciencia, que tiene sensibilidad, que tiene libre albedrío, que tiene atributos y tiene atributos naturales, lo que Él es y no comparte con nadie, y tiene atributos morales, lo que Él decidió hacer y los comparte con sus hijos. También estuvimos hablando, la lección número 2 fue el desarrollo de mi personalidad a través de la Trinidad. Y ahí estuvimos viendo lo que son los temperamentos. Entonces vimos el temperamento flemático, el colérico, el melancólico, el sanguíneo. Estuvimos hablando de eso. Y esta clase, la número 3, que ya usted estudió, que la tiene en su, usted tiene su manual. No le puedo dar la página porque puede cambiar con las notas que yo tengo acá. Pero vamos a ver a la clase, vamos a la clase 3, se llama El corazón. Perdón, debo el internet como molestando. A ver cómo hago más. Son el centro de comando de mi carácter. Y el texto bíblico que voy a usar es Proverbios 4:23. Ese texto dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Tú encuentras en la Biblia, cuando el Señor le habló a su pueblo Israel, en Deuteronomio capítulo 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Ve? Enfatiza el corazón. La palabra corazón en el hebreo es levav. Y mira lo que significa. Significa la mente, mi mente. Cuando dice que yo lo ame con mi corazón, entonces mi mente, pero que mi mente incluye mi memoria, mis pensamientos, mi entendimiento, mi inteligencia, mi razonamiento, mi juicio, mi mente. Pero también el corazón incluye mi voluntad, o sea, mis decisiones, porque en la voluntad yo decido. Pero también mi corazón incluye mis emociones, la alegría, la tristeza, el gozo. Pero también el corazón incluye
mi sexualidad. Y también mi corazón incluye mi conciencia. Entonces, mire cómo funciona esto. La mente del ser humano planea la mente. Luego la voluntad lo ejecuta. Luego la conciencia lo aprueba o desaprueba. Y las emociones lo celebran o no lo celebran. Y todo ese bloque es lo que la Biblia lo llama el corazón. Decimos que el corazón es diríamos, es el comando de mi carácter. El corazón maneja mi carácter, porque ya les dije, el corazón son todas esas cosas. El corazón es toda esa sumatoria: la mente, la voluntad, la conciencia, la sexualidad, mis emociones, el juicio, el razonamiento, la inteligencia, los recuerdos. Todo eso bloque es mi corazón. Entonces es el piloto de mi carácter. Bien importante eso, que usted lo analice. Entramos un poco más adelante y hablamos algo sobre el carácter. El carácter es no es heredado, no. El carácter es la marca, la imagen de Dios en lo profundo mío, como cuando se marca un metal, cuando se marca un cuero, se marca una madera, se marca. Entonces, en la vida, el entorno de la vida, escucha esto, el entorno que yo he tenido, llámese entorno mi familia, llámese entorno el lugar donde viví, los amigos que tuve, el colegio, las vivencias que tuve, la educación que tuve, las experiencias que tuve, buenas o malas. Todo eso, todo ese entorno, si fui hijo único, si fui el hijo mayor, el hijo menor, si tuve que tener responsabilidades en mi casa, si tuve que trabajar desde pequeño, el entorno, todo eso que me pasó, tuvieron que ver con mi carácter. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, me entrego al Señor Jesús y Él entra a mi vida, en ese momento Él perdona mis pecados y yo comienzo a caminar con el Señor, pero ese acto se llama la regeneración. La regeneración. Y de ahí en adelante comienza el segundo acto, se llama la santificación. Y en ese segundo proceso, lo que hace el Espíritu Santo es trabajar en mi carácter. Porque el carácter es el yo verdadero. Se dice que el carácter es el ser humano oculto. Es lo que está escondido en el ser humano. Y ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar en esa parte de mi carácter. Recordemos entonces que el corazón es la fuente de la vida y
cuando las elecciones que yo tomo, si son elecciones buenas al caminar con Dios, el carácter de Dios se va plasmando en mí. Pero si son decisiones equivocadas, el carácter de Dios no se va plasmando. El carácter de Dios vino a mí, como ya lo dije, en el momento de mi conversión. Y la sangre de Jesús fue la tinta que se usó para marcar. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Por supuesto, cuando yo me entregué de corazón, porque el hecho de que yo haya hecho una oración no significa que me entregué de corazón. El hecho de que haya pasado adelante no significa que me entregué de corazón. No, hay mucha gente que pasa pero no se entregó. Es cuando tú tomaste una decisión radical, profunda, ahí, que de verdad fuiste en ese momento, abriste tu corazón, el Espíritu Santo vino sobre ti. Ahí comenzó el trabajo del carácter de Dios en ti. En nuestra clase pasada vimos que la personalidad está formada de mi carácter y de mis temperamentos. Y te voy a tocar 3 aspectos importantes en esta lección. Primer aspecto, te voy a hablar de la ley moral. La ley moral. Y esa ley moral determina mi carácter. El carácter se mide con la única medida que existe, y es la ley moral de Dios. La ley moral no se puede dejar de lado de nuestra vida, no la puedo quitar, porque proviene de la naturaleza y el carácter de Dios. La ley moral proviene de la inteligencia de Dios, de la conciencia de Dios. La ley moral es inamovible y solo se podría destruir o cambiar si la naturaleza de Dios se puede destruir o se puede cambiar, lo cual no es posible. La ley moral nos manda a amar a Dios y nos manda a amar a nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 43 y 44, dijo así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es parte de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, escucha esto, la ley moral de Dios va en contra de todo lo que no es de Dios. La ley moral de Dios camina en el árbol de la vida, y lo que va en contra camina en la línea del árbol del conocimiento. Si nosotros nos detenemos a reflexionar, escucha esto, la ley moral de Dios va en
contra de todo lo que no es de Dios. La ley moral de Dios camina. Profe, si quieres, me lo pasas y yo lo comparto, si quieres. Camina en el árbol de la vida. Y lo que va en contra camina en la línea del árbol del conocimiento. Si nosotros nos detenemos a reflexionar en la desobediencia de Adán y Eva, vamos a encontrar que ellos tomaron una decisión libre, estimulada por los deseos. Y cuando ellos aceptaron ese deseo, lo llevaron a la realidad, rompieron el pacto con Dios. Y esto afectó la vida de Adán y Eva y sus descendientes, y afectó la humanidad hasta nuestros días. Ahora Cristo vino, y al morir en la cruz y resucitar y establecer su reino en la tierra, el trabajo que Él le entregó a la iglesia cuando dice que hagamos discípulos a las naciones, es que implantemos el carácter de Dios en cada individuo que vive en esta tierra. Y a medida que el carácter de Dios se va plasmando en el corazón de cada ser humano, se va cumpliendo lo de 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una ley moral, entonces, que no podemos cambiarla a menos que cambiáramos la inmutabilidad de Dios. Ahora, si te das cuenta, todo esto que te he compartido en la primera clase, en la segunda clase y en esta tercera clase, tiene que ver con el ser, con el ser. La Iglesia Manantial ha tenido un hermoso trabajo en el hacer. Hemos crecido miles y miles y miles. Tenemos miles jóvenes, miles niños. Tenemos una dinámica de crecimiento, grupos de cuidado. Antes teníamos encuentros, la gente pasaba, se arrodillaba, lloraba, pero dentro de un año que volvíamos a tener el encuentro pasaba lo mismo, y dentro del otro año pasaba lo mismo. Y yo dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Y entendí y descubrí que es que nos ha hecho falta trabajar el carácter y el temperamento de los que le servimos a Dios. Y por eso hemos hecho unos cambios. Porque si tú sigues haciendo lo mismo de lo que siempre has hecho, seguirás igual. Pero estos cambios que hemos hecho, guiados por el Espíritu, es ahora trabajando tu esencia, trabajando tu carácter, trabajando tus temperamentos, para que tengas una personalidad distinta y que tú y yo nos parezcamos más al Señor Jesús. Segundo aspecto de esta enseñanza se llama el corazón y las elecciones supremas. Esta es bien importante, esta parte, esta segunda parte. El carácter está determinado por la manera como está mi corazón. Usted está facultado para decidir
para complacer a Dios, para glorificar a Dios, para cumplir con libertad y responsabilidad el plan que Él diseñó desde la eternidad para usted. Recuerde que las elecciones suyas, las decisiones supremas suyas, son el reflejo de sus cualidades morales y van a revelar el carácter de Dios en usted. Por eso su corazón, como agente moral, tiene el siguiente llamado. Primer llamado: su corazón tiene el llamado supremo de amar a Dios por encima de todo y de complacer a Dios. En Isaías 43, versículo 7, dice la palabra del Señor así: todos, y ahí lo incluye a usted, me incluye a mí, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, la razón por la que el Señor me hizo a mí es para que yo sea para Él, que todo lo que yo hago agrade al Señor. El segundo llamado, y vamos a usar Deuteronomio 7, versículo 6. El segundo llamado es el siguiente: el corazón, como agente moral, tiene la obligación moral de complacer a Dios. Entonces vamos a Deuteronomio 7:6, que dice así: Dios dijo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí ve? Y el tercer llamado, que está en el Salmo 81, versículo 10 y 11, es que el corazón, como agente moral, está facultado para complacer a Dios, aunque puede decidir no hacerlo. No hacerlo. Nada, no lo quiero hacer. Y el Salmo 81, versículo 10 y 11, mira cómo dice, del pueblo de Israel, dice que Dios le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sí ve? Uno decide. ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque el mundo decidió caminar sin Dios. ¿Y por qué en la vida cristiana hay muchos hermanos andando mal? ¿Y por qué en la vida cristiana hay tanta gente asistiendo de manera fiel a los cultos, pero no hay cambios profundos? Porque tú decides. Y ahí entramos a algo que yo llamo decisiones supremas. Decisiones supremas. Encontramos nosotros las decisiones pequeñas, aquellas que son inconscientes. Lavarme la boca, bañarme, despertarme, desayunar, son decisiones pequeñas. Encontramos otras que ya son decisiones ya más de mayor responsabilidad. Trabajar, comprar una casa, comprar un carro, ya son de mayor responsabilidad. Y hay otras decisiones
que se llaman decisiones supremas, que son las que determinan, escuche, son las que determinan tu vida, para bien o para mal. Y esas son decisiones de tu corazón, como por ejemplo, decisiones gigantes, altas, supremas. Entregarme al Señor de todo corazón, sin reserva. Esa es una decisión suprema. Por ejemplo, casarme es una decisión suprema porque va a determinar mi vida. Por ejemplo, la carrera profesional es una decisión suprema. Tú encuentras en la Biblia gente que tomó decisiones supremas. Por ejemplo, José decidió serle fiel a Dios, huir del pecado, decisión suprema. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, decisión suprema. Pablo tomó la decisión suprema de amar a Dios por encima de toda situación. Por eso él dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o espada. Nada me va a separar del amor de Dios. Los 12, cuando andaban con Jesús, tomaban decisiones producto de las circunstancias, pero luego cuando el Señor se fue, comenzaron a tomar decisiones supremas. Dijeron, vamos al aposento alto y no nos vamos a ir de ahí hasta que no venga el Espíritu Santo y nos llene. Y cuando el Espíritu Santo vino, de ahí en adelante la vida de estos hombres fue marcada radicalmente a tal punto que en menos de 50 años todo el imperio romano había sido impactado por la predicación de la palabra y fueron capaces de morir por el Señor Jesús, por una decisión suprema. Job tomó decisiones supremas. En Job 31, en la nueva traducción viviente, versículo 1, dice... En la nueva traducción viviente dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Tremendo, tremenda decisión suprema que tomó. Y el versículo 11 del capítulo 31 dice, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. ¿Sí ve? Él tomó esa decisión. Y ahora, en el versículo 24, en la TLA, en adelante, mire cómo dice, jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público, ni en secreto. Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. A diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al que dirán. Juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Llevaré su acusación en los hombros y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta de mis actos. Jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores,
pues les he pagado su justo salario. Y termina, si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada produzca mi tierra espinas. Entonces Job tomó decisiones que ya los dije, elecciones supremas, se llaman así. Entonces, cuando tú tomas decisiones supremas, radicales, que te llevan a agradar a Dios, allí tu carácter está recibiendo el sello del cielo. Y eso es lo que queremos contigo como estudiante. Vamos a orar. Allí de donde estás, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: ayúdame, Señor, a tomar decisiones correctas. Señor, decido darte permiso para que sigas trabajando las áreas escondidas de mi personalidad, de mi carácter. Decido, Señor, abrirte mi corazón de par en par, no esconderte nada, rechazar lo inmoral, lo sucio en mi vida, lo pecaminoso. Decido ser verdadero, ser genuino. Decido amarte, Señor. La grandeza que yo pueda tener será la que tú me des dentro de mí. Levante su manita derecha y diga: Señor, que yo pueda ser un influenciador, pero primero que tú seas el que influencies mi vida para bien, porque quiero llegar hasta el final de mis días con una vida que te agrade. Toma mis imperfecciones, mis fracasos, mis temores y mis miedos. Dame paz. Y diga: que yo sea testimonio en mi casa, testimonio en mi trabajo, testimonio con mis alumnos, testimonio con otros, el entorno donde Dios me coloque. Estoy saliendo de lo sucio, de lo pecaminoso, de todo aquello que el diablo marcó en mí. Estoy saliendo de la inmoralidad, de los complejos, de la inseguridad, de todo aquello que me ató al mal. Hoy me levanto en firmeza espiritual, en fuerza espiritual, en constancia, en decisiones radicales. Padre, voy a cortar con todo lo que no te agrada. Ayúdame, Señor. Quiero amarte sin condiciones, porque tú me amas sin condiciones. El amor tuyo es un amor sin condiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a esta parte final de la palabra que les he compartido. Ahora sigue el coordinador con usted, orientándolo. Siga reflexionando, meditando en la palabra, bajándola al corazón, volviendo la carne, para que de esa manera su carácter se parezca cada día a la imagen de Dios. Bueno, muy bien. Les pido excusas por el internet, no sé qué pasó. No sé si es que de pronto me moví y lo desajusté, pero ya quedó funcionando normal. Bueno, una frase dentro de la cartilla que quiero que podamos subrayar. El tema de las decisiones son importantes. Importante entenderlas, cuál es la suprema, cuál es la subordinada y la ejecutiva. Pero entonces la más importante realmente es la suprema. Y una frase que en la cartilla, en la página 50, lo resume es: una elección suprema en su vida solamente le da dos opciones: complacer a Dios o complacerse a sí mismo. Punto.
Tenía una actividad en este rango de tiempo, pero ya por el tiempo no nos da. Sin embargo, la voy a enviar para que podamos durante la semana opinar. Profe, Son perdón, 2 casos, una pregunta. señora. ¿Hay alguna posibilidad de que ese video que vimos no lo envíes para volverlo a ver? Las clases quedan grabadas, entonces después que terminemos la clase, yo subo la clase a YouTube y la pueden ver así como las clases que te envié a ti. ¿Listo? Ok, listo. Eso sería. Listo. Muy bien, entonces son 2 casos. Voy a enviar uno de esos 2 para que podamos todos opinar. Dentro de esos casos vamos a poder nosotros identificar cuál es la decisión suprema que ella debe tomar, cuál es la subordinada que ella debe tomar y cuál es la ejecutiva que ella debe tomar. ¿Listo? Para poner un poco en práctica lo que el apóstol nos enseñó dentro de ese corazón con las 3 o con los 3 tipos de decisiones. Pero al final y al cabo, todas las decisiones que yo tome en mi vida, tengo que hacerme siempre la pregunta, ¿agrada a Dios? ¿Realmente? ¿Realmente le agrada a Dios? ¿Realmente estoy complaciendo a Dios? ¿Realmente estoy yo yendo con base a los principios bíblicos? En muchos casos Dios no nos va a decir nada, porque es que nosotros tenemos conciencia, pero también tenemos algo que la palabra habla en Proverbios, que es sentido común. Y el sentido común que el Señor nos dio nos ayuda a tomar decisiones sin necesidad de hacer oraciones, ayunos largos, tiempos prolongados de pensar, porque son decisiones rápidas que sé que tengo que tomar con base a unos principios que yo ya he venido aprendiendo. Bueno, entonces durante este tiempo que nos falta vamos a hacer un taller. Bueno, más que un taller es la evaluación del corte. Ya hoy empezamos con el primer o terminamos el primer corte. Entonces esta actividad son 5 páginas, bueno, en realidad 4. Son unas preguntas muy sencillas que abarca todo lo que hemos venido aprendiendo durante estas clases. Listo, es importante que usted pues haya visto los videos, si no asistió a alguna de las clases, para poder recordar información o comprender información de lo que ya se vio durante las clases. Y esto es para fijar la información. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad o esta evaluación? Es muy sencilla, la vamos a hacer en grupos. Entonces yo le voy a enviar al líder el link, ¿listo? Quiero preguntarle a los líderes, ¿cómo se les facilita más que hagamos la evaluación? ¿Que yo envíe por medio de esta reunión a grupos pequeños o que nos desconectemos de esta reunión y en cada grupo de WhatsApp hacer una llamada grupal? Los líderes me dirán cómo les queda más fácil. Puede ser que nos envíes pues a mí se me ocurre que nos envíes en el grupo de líderes el enlace y nosotros lo reenviamos por nuestro grupo de WhatsApp y nos conectamos por el Meet, cada uno. Pues yo lo haría así, no sé, los demás, ¿qué piensan? Listo. Listo, ¿qué más los líderes qué más dicen? Aquí llamada Hola, profe, grupal. buenas noches. No sé, se oculte. O porque es que hay personas, bueno, yo también, no manejamos mucho la tecnología, entonces es eso. Entonces por llamada. Listo, entonces vamos por llamada entonces. Entonces les voy a enviar al grupo de líderes el link de la evaluación. Entonces, ¿qué es importante? Acá en el correo colocan el correo del líder, ¿listo? Y aquí donde dice nombres y apellidos van a colocar los nombres de todos los integrantes, ¿listo? Por favor, el líder, importante que todos participen, ¿listo? Si usted vea que alguien no participa, no dice nada, ninguna pregunta ni nada por el estilo, usted está en libertad de decir, él no participó, no hace parte, no haremos partícipe de la nota de la evaluación y pues tendrá 0, ¿listo? Pero eso ya responde a lo que el líder decida. ¿Listo? Oye, ¿Alguien perdón, tiene preguntas? perdón, sí, yo. ¿Y yo cuál es mi líder? Es que yo soy súper perdida.
Tu líder te escribió la semana pasada al WhatsApp personal y te envió el link para que ingresaras al grupo. No, no tengo nada. Lo que te comenté del celular que se me cayó de la moto, no tengo nada. Ok, entonces porfa, nuevamente escríbele porque, pues, para que le puedas enviar nuevamente la invitación. Ya les voy a enviar. Listo, Ángela, porfa, ¿dónde está el grupo de líderes? Aquí está. Ya te va a escribir Ángela para que puedas recibir la información de cómo Bueno, ingresar señor, al grupo gracias. de ellos. Listo. Bueno, entonces, preguntas adicionales. Santiago, buenas noches. Buenas ¿Esta noches. evaluación es para entregarla ahoritica o...? Sí, ahorita. Ok, Ahorita lo hacemos de una vez todos en grupo. ¿Listo? listo, gracias. Listo, gracias. Preguntas adicionales. Listo, nos vamos entonces con la evaluación. Entonces ya voy a hacer el envío a los grupos. Entonces, por favor, nos desconectamos de esta reunión de Meet y el líder va a hacer la llamada grupal para que ustedes puedan unirse a la llamada grupal del WhatsApp. ¿Listo? Del chat de WhatsApp de su grupo. Muy bien, entonces Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, gracias por ese tiempo tan especial que hemos tenido de poder aprender, de conocer, de entender. Gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor. En este año cumple 70 años de ministerio, 50 años de ministerio, Señor, y creemos que la iglesia seguirá creciendo profundamente en su hacer y en su ser, como lo hablaba él. Señor, ayúdanos a mejorar en nuestro ser para que nuestro hacer sea realmente integral. Espíritu Santo, danos sabiduría para contestar esta evaluación de manera acertada y que recordemos los temas y la información que hemos adquirido. Y creemos que en el nuevo corte que viene vendrá nueva información clara, específica y profunda que nos llevará a mejorar como cristianos. Bendice nuestras familias, guárdalas del mal y del peligro. Y oramos por nuestros huertos, porque allí crecerán, se fortalecerán y muchos darán fruto y veremos el reflejo de nuestras vidas en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces podemos desconectarnos. Por favor, durante esa semana envíen las tareas que si alguna pendiente que tengan de enviar, me la pueden enviar, la miramos para poder ver si podemos calificarla. ¿Listo? Pero por favor enviemos todas las tareas, contestemos todas las evaluaciones. Bueno, esta evaluación y quedo pendiente cualquier novedad que se presente. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Hasta luego. igualmente, bendiciones.